Bueno, pues, bienvenido otra vez a Iglesia Bautista Chesapeake. Si pueden hablar sus himnarios conmigo a himno número 15, no, 15, 5. Himno número 5, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toda vuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu nos dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Abrimos con palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que tenemos hoy y gracias por darnos la oportunidad a cantar himnos y alabanzas a tu nombre. Ayúdanos hoy a entender todas tus palabras de la Escritura y ayúdanos a vivir rectamente por usted. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Si van sus seminarios conmigo a himno 5. El mundo no es mi hogar, himno número 520. Soy peregrino aquí, en la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno de gloria y de honor, la patria celestial por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la célica
gracias otra vez por estar aquí con nosotros en la Iglesia Bautista Chesapeake. Ahora vamos a escuchar de los anuncios. Si tienen un boletín con ustedes, pueden abrir y leer conmigo lo que son los anuncios. Vamos a celebrar lo que va a ser el gran estreno de el nuevo edificio de escuela dominical, que estamos anticipando de que en una semana más, en 8 días más, que el hermano segundo va a tener terminada con la pintura, con la terminada, y que nosotros vamos a poder entrar allí al el edificio de la escuela dominical, y que cada quien, según, va a tener su propia aulita de escuela dominical. Vamos a poder entonces aumentar nuestro espacio de escuela dominical. Vamos a tener yo creo que va a ser en 15 días que va a haber una nueva clase de escuela dominical por el hermano Chris Heaps y el hermano Marshall Wade, que van a estar enseñando una nueva clase. Ellos van a ser unos nuevos maestros de escuela dominical. Eso va a ser de bendición. También este viernes, creo que va a ser, este sábado, el 15 de enero, entre las 3 y las 5, va a haber banquete para el coro y para orquesta en Golden Corral. Todo va a ser pagado por la iglesia, así que eso sí va a ser bendición para todos los que asisten. Va a ser para todos que son miembros y prospectivos, o sea, prospectos, o las personas que están pensando en unirse con el coro y con orquesta, y el plan va a ser para llegar allí. Vamos a tener una sala rentada para nosotros y vamos a comer, vamos a convivir, pero más importante que vamos a platicar sobre el trabajo que hay que hacer con el coro y la orquesta. Misionero de la semana es el pastor John y su esposa Heidi Nettesheim, que están en la Iglesia Bautista de Elizabeth City Baptist Church. Ya es un año de que ellos tienen plantado ahí la iglesia, y de que ellos han comenzado el trabajo ahí, y Dios está bendiciendo la obra ahí. La cantidad total que hemos visto levantado para los camiones de la iglesia que vamos a ocupar son 16,381,32 centavos. Eso sí va a ser de bendición, porque no solamente vamos a poder conseguir un autobús, sino que vamos a poder conseguir 2 autobuses para la gloria de Dios. Nosotros vamos a ocupar este año para ir en multitudes a otras partes, como una iglesia, como una congregación, para poder predicar la palabra de Dios con otras personas en pueblitos que a lo mejor no tienen una buena iglesia bautista, que no conocen al Señor Jesucristo como es, tal cual como es en las Escrituras. Muchos han oído del Señor Jesucristo, pero muchos no conocen al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que la gente sea salva, y que no va a ser salva a menos que escuchen el Evangelio y que lo crean y invoquen el nombre del Señor. Hablando de eso, si tienen sus invitaciones, perdón, ahí mismo está el horario de la iglesia. Los días domingo a las 10 de la mañana es la escuela dominical. Espero que con esta semana que viene nosotros vamos a poder abrir otra vez la clase de escuela dominical en español. Vamos a ver cómo va. A las 11, todos los domingos, a las 11 de la mañana, es el servicio de predicación. Hoy mismo nosotros vamos a terminar con el libro de Romanos. Vamos a estar en la serie de Romanos todavía. Vamos a terminar con el capítulo 16 el día de hoy. Y todos los sábados a las 10 de la mañana nosotros tenemos apartado un tiempo para poder ganar almas. De hecho, esta semana que viene no solamente va a ser las 10 de la mañana los días domingo, pero también esta semana vamos a comenzar con tiempo específico de ganar almas los días martes en la mañana para las damas, y los días jueves en las tardes para los varones. Así vamos a tener dedicado un tiempo específico para ganar almas, para estar enfocado, también para tener un entrenamiento. Vamos a emparejar a los que tienen experiencia con los que no tienen experiencia, y va a haber un discipulado por una cantidad de semanas para que la gente que no conocen, que no saben de ganar almas, pueden agarrar experiencia, pueden hacer preguntas y pueden ser discipulados por los que sí tienen experiencia y que son ganadores de almas. Eso es todo lo que tenemos para anuncios ahorita. Vamos a cantar un himno más antes que nosotros escuchemos de la palabra y la predicación. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 529. Himno número 529. Realmente este no es un himno completo, sino más bien que es un corito. Por todo el mundo es el título del himno, o el corito. El 529, por todo el mundo.
ciudad. Al ser sin Cristo, que está en su maldad, has de hablarle de Cristo y su verdad por todo el mundo, por tu ciudad. Bien, gracias. Bueno, perdón. Ahora sí llegamos al momento en que vamos a escuchar de la predicación de la palabra, pero antes que lleguemos a eso, quiero tomar un momento para reflejar en la letra de esta canción, de este himno del 529. Por todo el mundo, por tu ciudad, al ser sin Cristo, que está en su maldad, has de hablarle de Cristo y su verdad por todo el mundo, por tu ciudad. O sea, eso es algo que nosotros deberíamos de siempre tener en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha mandado a hacer, alcanzar al mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nos dice, ¿dónde? Por todo el mundo, por tu ciudad. O sea, estamos en Chesapeake, deberíamos de alcanzar a Chesapeake con la palabra de Dios. Dice, por todo el mundo, deberíamos de alcanzar a todo el mundo con la palabra de Dios. Dice, ¿a quién? Al ser sin Cristo, a la persona que no conoce al Señor Jesucristo, a la persona que no tiene conocimiento de la salvación que Dios ofrece. Dice que esa persona está en su maldad, están aún en sus pecados. Dice, has de hablar de Cristo y su verdad. Tenemos que, o sea, tenemos obligación. Cuando se dice hay que, quiere decir que tenemos que hacerlo, estamos obligados de hacerlo. Por todo el mundo, por tu ciudad. Otra vez, simplemente enfatizando en dónde. Todo el mundo, por tu ciudad, todas partes. Bueno, vamos a ir ahora a la predicación de la palabra. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, al Romanos capítulo 15, perdón, Romanos 16. Romanos 16, vamos a seguir en nuestra serie el día de hoy del libro de Romanos. Vamos a estar terminándolo hoy. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre. Puedes usar esto, John David. Pues, para que tengamos el contexto. Romanos capítulo 16, por favor. Romanos 16. Romanos 16. Y os encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo también. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho por nosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, que son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Salud a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que es de la casa de Narciso, que están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a mi amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia,
a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios para el bien y simples para el mal. Y en Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí esta epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora es hecho manifiesto, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos diste. Ayúdanos a entender y aprender algo hoy y usarlo en nuestra vida. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos ahí en Romanos 16. Romanos 16, perdón. Romanos 16, comenzamos en el versículo 1, la Biblia dice: Y os encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es la sierva de la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis a cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo también. Saludad a Priscila y Aquila, y mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y el título del mensaje el día de hoy es Colaboradores en Cristo Jesús. Colaboradores en Cristo Jesús. Eso viene del versículo 3, donde dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora, colaborador simplemente quiere decir trabajar, una persona que trabaja junto con otra persona. O sea, colaborar es trabajar juntos. Sabemos que quiere decir junto, y laborar o labrar quiere decir a trabajar. Entonces, el apóstol Pablo aquí está haciendo notorio todas las personas con quien ha trabajado él. Habla de primero a Priscila, Aquila. Siquiera antes de eso menciona a la hermana Febe, dice, la cual es la sierva de la iglesia que está en Cencrea. Entonces, punto número 1 es esto: la vida cristiana es una colaboración. La vida cristiana es una colaboración, o sea, se trata de trabajar junto con otros cristianos. Vemos ahí en versículo 3, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Luego en versículo 21 dice: os saludo en Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. En otras partes de la Biblia dice: porque nosotros colaboradores somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otra parte dice: si alguno preguntare acerca de Tito, él es mi compañero y colaborador para con vosotros, o acerca de nuestros hermanos. Ellos son mensajeros a las iglesias y la gloria de Cristo. O sea, punto número 1 es que la vida cristiana es una colaboración. Son muchos otros versículos que hablan de colaboradores en Cristo
con el apóstol Pablo, dejando saber que el apóstol Pablo no hizo todo el trabajo que él logró solo, sino que tenía muchos compañeros, tenía muchos amigos y tenía muchos colaboradores. La vida cristiana es una colaboración. Tenemos que trabajar juntos para poder lograr lo que es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Punto número 2, hacemos amigos en la colaboración. O sea, antes de eso, para poder colaborar con gente, nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que tener una mente para trabajar, porque nosotros no podemos colaborar si nosotros primero no estamos laboreando o trabajando en la vida cristiana. Ahora, punto número 2, hacemos amigos en la colaboración. Pablo nombra y saluda a un montón de amigos que son colaboradores que conoció en sus viajes misioneros. Nosotros podemos simplemente leer otra vez todo el capítulo aquí, que en inglés sería lo que nosotros decimos un shout out, una lista de gente con quien él trabajaba, una lista de gente con quien él tenía amistad y una lista de gente que él no quería olvidar. Él quería reconocer lo que ellos habían hecho a él para ayudarle a él, para ayudar al reino de Dios. Estando ahí en versículo 1 vemos que está la hermana Febe, dice la cual es de la iglesia que está en Cencrea. Dice que la recibáis en el Señor. Luego en versículo 3 dice saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice que no solamente colaboraron con el apóstol Pablo, sino que dice que pusieron sus cuellos por su vida. Pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces nosotros tenemos una imagen de Priscila y Aquila. Nosotros podemos leer el libro de Hechos para ver cómo se conocieron, cómo es que le ayudaron entre ellos. De hecho, vamos a examinar eso un poco. Vaya conmigo por favor a Hechos 18. Hechos 18. Dice el apóstol Pablo que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias no solo yo, sino también todas las cosas de los gentiles. Pues ¿cómo conoció Pablo a Priscila, Aquila y Febe? Pablo conoció a Priscila, Aquila y Febe, ¿cómo? Trabajando, laboreando en el Señor. Nosotros estamos ahí en Hechos 18, vemos la historia donde dice, después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Nosotros sabemos que él acaba de venir de Atenas, entonces él estaba en la ciudad que estaba entregado completamente a la idolatría y él estaba conmovido en su corazón. Él predicó el evangelio ahí y siempre causaba alboroto. Saliendo de ahí, es donde nosotros estamos en Hechos 18:1, dice, después de estas cosas, después de todo el alboroto de Atenas y la idolatría y la predicación, dice, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que recién había venido de Italia con Priscila su esposa, porque Claudio, uno de los Césares, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y vino a ellos. Entonces, en leer esa historia, nosotros vemos que Priscila y Aquila, ¿de dónde son? Son de Roma. Nosotros estamos leyendo lo que es el libro de Romanos, entonces, a lo mejor, como está diciendo, saludad a Priscila y Aquila, quiere decir que ellos volvieron a Roma, porque él está escribiendo esta epístola, esta carta, a la iglesia que se encuentra en Roma. Dice ahí en versículo 3, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Brinca a versículo 18, por favor. Hechos 18. Y Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, ahí, despidiéndose de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía voto. Entonces, ¿cómo es que Pablo conoció a Febe? ¿Cómo es que Pablo conoció a Priscila y Aquila? Él estaba trabajando, pero vemos aquí que él estaba trabajando en Cencrea. Sabemos que Pablo no era de Cencrea. Sabemos que dice que él nació en Tarsis. Él estaba en camino a Damasco cuando se encontró con el Señor Jesucristo. Así que nosotros leyendo la Biblia podemos ver que el apóstol Pablo no permaneció en un solo lugar, sino que él llevó el evangelio a muchos lugares.
¿Por qué? Porque él fue obediente al mandamiento del Señor cuando decía que no solamente aquí en esta ciudad, sino que también en todas partes, en todo el mundo. Volvemos a Romanos 16, por favor. Bueno, guarda lugar ahí en Hechos 18, porque vamos a volver ahí a Hechos 18, pero regresamos a Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 5, la Biblia dice, saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. Ahora, Acaya es el nombre de la región en donde se encuentra la ciudad de Corinto. La Biblia nos dice que Pablo se iba de un lado para otro, de una región a otra región. Dice que llegando a Corinto estaba en la región de Acaya. Entonces nosotros podemos ver de Romanos 16 que dice que Febe conoció a Febe en Cencrea. Dice, saludad también, versículo 5, saludad también a la iglesia que está en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. ¿Cómo conoció Pablo a Epeneto? Igual como conoció a Priscila y a Aquila y a Febe, los conoció trabajando en el Señor. Estamos ahí en Hechos 18. Les dije que guardara su lugar ahí en Hechos 18. Estamos en versículo 5, Hechos 18, 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, constreñido en espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba predicando el Evangelio, él estaba trabajando en el Señor, haciendo el trabajo del Señor. Brinca al versículo 8, por favor, Hechos 18, 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios al oír, creían y eran bautizados. Entonces, ¿cómo conoció Pablo a Epeneto? Trabajando, porque dice que Epeneto es de los primeros frutos de Acaya. Acaya es donde se encuentra Corinto. Aquí en Hechos 18 él está en Corinto predicando. Entonces ese Epeneto puede estar incluido en los muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Nos adelantamos al versículo 11. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Está hablando del apóstol Pablo. Se detuvo ahí en Corinto 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Él estaba trabajando, él estaba laborando en el trabajo del Señor. Versículo 12. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Vaya adelante por favor a Hechos 19. Hechos 19. Estamos viendo de que él está conociendo a gente, haciendo el trabajo del Señor. Vemos que él está haciendo amigos, haciendo el trabajo del Señor. Estamos en Hechos 19, versículo 21. La Biblia dice, y pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que vimos en Hechos 18, él pasó 1 año y medio ahí trabajando en el Señor, en Corinto. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Eso lo vimos la semana pasada, que Pablo tenía propuesto en su corazón que quería ir a Roma para poder predicar el Evangelio a los que estaban en Roma también. Eso es lo mismísimo que nosotros vemos expresado en Romanos capítulo 1. Dice que también quiero predicar el Evangelio con vosotros que estáis en Roma. Vaya de vuelta por favor a Romanos. Guarda lugar ahí en Hechos, pues seguramente vamos a regresar ahí, pero vamos de vuelta a Romanos 16. Mientras que están yendo de vuelta, 1 Corintios 16 dice, hermanos, ya conocéis a la familia de Estefanas, que son las primicias de Acaya que se han hecho adictos al ministerio de los santos. Primicias es simplemente otra palabra por primeros frutos. Lo interesante es que en Romanos 16:5, ustedes están en Romanos 16, Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia que está en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. Luego en 1 Corintios 16 dice, hermanos, ya conocéis a la familia de Estefanas, que son las primicias de Acaya y que se han hecho adictos al ministerio de los santos. Yo apostaría a decir que Estefanas y Epeneto se conocen,
que son de la misma familia, son de la misma ciudad, son de la misma vecindad, son del mismo barrio, podríamos decir, o de la misma colonia. ¿Por qué? Porque dice que Epeneto es de los primeros frutos de Acaya. Luego dice que Estéfanas, la familia de Estéfanas, que son las primicias de Acaya, son los primeros que Pablo ganó al Señor estando ahí en Acaya. Estamos en Romanos 16, versículo 6. Saludad a María, versículo 7. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, que son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, diciendo de que ellos fueron salvos por el Señor antes de la salvación del apóstol Pablo. Y aquí entre versículo 8 a versículo 16 podríamos resumirlo, o sea, sumarlo por simplemente decir, ahí están los amigos, ahí están los colaboradores, ahí están los que trabajaron junto al apóstol Pablo para poderle ayudar a plantar iglesias, a predicar el evangelio y a hacer el ministerio, o sea, el trabajo del Señor. Punto número 2, hacemos amigos en la colaboración. Ahí está Amplias, ahí está Urbano, ahí está Peles, etcétera. Hacemos amigos en la colaboración. Ahora, chiste es esto. Para poder hacer amigos, uno tiene que ser colaborador. Para ser colaborador, uno tiene que ser labrador. Uno tiene que ser obrador. Uno tiene que hacer el trabajo del Señor. Podría contar unas historias de cuántas personas que yo he conocido en el trabajo del Señor. Hubo un tiempo, y ustedes ya saben, han escuchado seguramente, pero en el 2015 nosotros empezamos realmente a meternos en el trabajo del Señor. En el 2014 fue cuando escuché el Evangelio, lo creí, pero luego siguiendo en el 2015 fue cuando realmente nos empezamos a meternos en el trabajo del Señor. Habíamos ido a la ciudad de Detroit, en Michigan. Ahora, nosotros no somos de Detroit, somos de aquí de Virginia, pero habíamos viajado allá a Detroit. Y había mucha emoción. Y llegamos a un lugar para predicar el Evangelio. Pero no solamente nosotros, sino que había muchas otras personas que habían venido de toda Norteamérica, que habían reunido con este mismo propósito en su corazón para predicar el Evangelio, para aprender a predicar el Evangelio. Y realmente eso es algo emocionante. O sea, nosotros pudimos haber quedado aquí en Virginia buscando con quién colaborar. Pero nosotros supimos y averiguamos de que había en Detroit, iba a haber un montón de gente que creía lo mismo que nosotros, que querían hacer lo mismo como nosotros, querían aprender a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué? Sabiendo que había algo seguro ahí, sabiendo que iban a haber muchos otros hermanos, hermanas en Cristo, que querían aprender a hacer lo mismo, fuimos allá buscando convivio. Y la verdad que sí fue un tiempo glorioso. Y ahí mismo nosotros conocimos a varias personas que nosotros ahora hoy en día todavía recordamos. Porque no solamente en ese evento de Detroit, sino que luego también en Washington, D.C., ustedes fueron conmigo allá al evento de ganar almas en Atlanta. Todo fue planeado, todo fue anunciado, pero nosotros conocimos a personas que hasta la fecha siguen siendo colaboradores en Cristo Jesús con nosotros. Mantenemos contacto con ellos, somos amigos con ellos. Punto número 2, hacemos amigos en la colaboración. Pero si nosotros no hubiéramos ido allá a Detroit para buscar, si nosotros no hubiéramos ido a Washington, si no hubiéramos ido a Atlanta y muchas otras ciudades, no hubiéramos conocido a esas personas y no hubiéramos hecho esos amigos en la colaboración del servicio del Señor. Punto número 2, hacemos amigos en la colaboración. Punto número 3, hacemos enemigos en la colaboración. Ahora, ¿cómo es que nosotros hacemos enemigos en la colaboración en el trabajo de Cristo? Pero miramos ahí en versículo 17, la Biblia dice, y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hacemos enemigos en la colaboración. Ahora, ¿qué significa cuando uno hace enemigos en la colaboración? Bueno, el Señor Jesucristo nos había dicho que nosotros íbamos a tener en este mundo aflicción. Vamos a ver eso en un momento, pero simplemente pensando en unos ejemplos de mi vida, sabemos que cuando nosotros vamos a otras ciudades, conocemos a gente y hacemos amigos.
Pero también a la vez, la Biblia nos dice de que muchas veces habrían lobos rapaces entre nosotros que están buscando para traer discípulos tras sí. Entonces habíamos conocido a algunas personas que al principio parecía que eran amistades, parecían que eran colaboradores, pero al final resulta de que ellos fueron expuestos y que ellos no creen en el Evangelio. Ellos no creen en la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo para remisión de pecados, sino que ellos creen que uno tiene que arrepentirse de los pecados. Ellos creen que el Señor Jesucristo no es parte de la Trinidad, sino que creen que Dios es solo uno, que el Padre es el Hijo, que también es el Espíritu Santo y que solamente cambia de uniforme cuando cambia de su misión y varias otras diferentes cosas que cuando nosotros estudiamos la Biblia cuentan esas cosas como herejías, ¿no? Sabemos que la Biblia dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros y que resulta al final, esas personas entonces resultan ser enemigos de nosotros en vez de ser amigos de nosotros. Y mientras que nosotros seguimos en fervor, predicando el Evangelio, haciendo el trabajo del Señor, entonces más fervientes hacen ellos en oponer a nosotros y oponer al trabajo de Dios, oponiendo a la palabra misma, y nosotros hacemos enemigos en la colaboración. Pero aquí está la cosa, si nosotros no trabajamos, no podemos ser colaboradores, y nosotros no, si nosotros no colaboramos, no podemos hacer amigos, pero tampoco vamos a ser enemigos. Si uno no quiere enemigos, entonces quédense en casa. Pero si uno no quiere amigos, también quédense en casa. Si uno no quiere meter en el trabajo del Señor, quédense en casa. Pero no, el Señor nos mandó para salir de nuestra zona de comodidad, para salir de nuestra casa, para salir de nuestra ciudad e ir a predicar el Evangelio, e ir a hacer el trabajo del Señor. Por eso dice en versículo 17, os ruego, hermanos. El apóstol Pablo menciona, y él sabe que va a haber enemigos, pero él nos dice cómo deberíamos de tratar con esos enemigos. Dice, os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Si uno no marca a esas personas herejes, si uno no marca a esas personas que están predicando falsa doctrina y que están encaminando a las personas al infierno, entonces sería imposible para nosotros y para otros apartarse de ellos. Tienen que ser indicados, tienen que ser marcados, se tiene que llamar por nombre. Ahora, no tengo algunos ejemplos ahorita en mente porque ese no es el enfoque de este sermón, pero simplemente queremos saber que vamos a ser enemigos en la colaboración en el trabajo de Cristo. Antes en el libro de Romanos, Pablo les escribió diciendo más a Dios, gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Porque Romanos 16, 17 dice, os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, ¿cuál fue la doctrina que ellos habían aprendido? Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿De qué doctrina está hablando? ¿Qué fue la forma de doctrina a la cual fueron entregados? Si guardan su lugar ahí en Romanos, porque ese es el texto para el día de hoy, pero vaya conmigo por favor a 2 de Juan, capítulo 1. 2 de Juan, capítulo 1, si comienza desde el final, Apocalipsis es el último libro, Apocalipsis, Judas, 3 Juan, 2 Juan, 1 Juan, estamos en 2 de Juan, capítulo 1, bueno, 2 de Juan, por ese 1 capítulo, 2 de Juan, versículo 7, la Biblia dice, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es lo que ellos confiesan? Dice que los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos advierte y nos dice que deberíamos de apartarnos de las personas que han enseñado en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido, está refiriendo específicamente a lo que es el Evangelio, la salvación por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que la salvación es vida eterna. Hay gente que cree que la vida eterna se pierde. Hay gente que cree que la salvación no viene por gracia, por medio de la fe, cuando la Biblia dice claramente que la salvación viene por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hay gente que dice que uno tiene que arrepentirse de los pecados, que uno tiene que guardar los mandamientos, o que tiene que portarse bien y ser buena persona y ser bautizado. Hay gente que no cree que Jesucristo es venido en la carne. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen cuando Jesús resucitó de los muertos, ellos dicen simplemente que su espíritu salió de su cuerpo. Pues la Biblia dice que como el cuerpo sin espíritu es muerto, la fe sin obras también es muerta. Entonces, cuando el espíritu de Cristo salió de su cuerpo, eso se llama muerte. Eso no es una resurrección. Eso no fue cuando Él resucitó de los muertos. Tenemos que creer que fue una resurrección corporal. Eso es lo que la Biblia dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que fue una resurrección corporal. Si uno no cree que fue una resurrección corporal, eso no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso no es la doctrina de Cristo. Y dice que si alguien viene y no trae esa doctrina, dice no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. El apóstol Pablo dice que nosotros deberíamos de señalar a tal persona y deberíamos de apartarnos de esa persona. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Porque ellos están enseñando falsa doctrina. Romanos 16, 18 dice, ¿por qué? Porque los tales, los falsos profetas, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. Es por eso que se tienen que señalar, se tienen que marcar y se tienen que apartar. Si vienen a la iglesia y empiezan a enseñar falsa doctrina, entonces los tenemos que sacar. Les tenemos que echar a la calle. Igual como que recién cuando nosotros habíamos levantado esta obra, llegó una pareja de dichosos cristianos. Dijeron, mire que nosotros somos cristianos, nosotros somos misioneros, ya llevamos como 20, 30 años haciendo este trabajo. Pero luego al final, cuando empecé a hablar con ellos para discernir qué es lo que creen con respecto a lo que es la salvación, resulta que fueron calvinistas. Entonces les dije, lo siento, pero nosotros no creemos el calvinismo, o sea, predestinación aquí en esta iglesia. Así que si usted quiere quedar y aprender lo que hay de la Biblia, entonces quedan bienvenidos. Pero si ustedes quieren venir para tratar a enseñar calvinismo y predestinación y falsa doctrina, entonces eso no lo aceptamos aquí. Eso no se predica aquí, eso no se enseña aquí. Se tiene que marcar y se tiene que apartar de ellos. Ustedes están en Romanos 16, voy a leer estos versículos sobre eso un poco. Dice ahí en versículo 18, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con palabras suaves y lisonjas, engañan los corazones de los simples. Filipenses 3:17 lo dice así, hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren, porque nos tenéis por ejemplo. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Dice, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre. ¿Qué fue lo que dijo en Romanos? Dice que si no a sus propios vientres sirven. Dice que aquí en Filipenses que ellos sirven su propio vientre. Dice cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Segundo de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas. Lo mismísimo está diciendo Pedro, que dijo Pablo, dice con palabras suaves y lisonjas. Pedro dice con palabras fingidas harán mercadería de vosotros. Dice sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en 1 de Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando a algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, hacemos enemigos en la colaboración en el trabajo de Cristo. Pablo dice otra vez a Timoteo, en 2 de Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó y trastornan la fe de algunos. O sea, el apóstol Pablo nos está demostrando exactamente qué fue lo que refirió en el libro de Romanos. Dice, señalar a los tales y apartaos de ellos. Aquí señaló a Himeneo, aquí señaló a Fileto, aquí señaló a Alejandro y dijo, mire que estos vatos están enseñando falsa doctrina y tenemos que nombrarlos y tenemos que apartarnos de ellos. Y si están en nuestra congregación, entonces tenemos que echarle una patada para que salgan a correrlos. ¿Por qué? Porque hay muchos dentro de la congregación que son inestables e inocentes todavía, y a lo mejor si escucharan la predicación de falsos profetas, a lo mejor saldrían e irán en pos de ellos. Por eso es que Pablo nos da esa advertencia en Romanos 16 y en muchas otras partes del Nuevo Testamento. Punto número 3, hacemos enemigos en la colaboración. Punto número 4, si no colaboramos, no conoceremos ni seremos conocidos. Si no colaboramos, no conoceremos ni seremos conocidos. Ahora, cuando uno colabora en el trabajo de Cristo, se hace amigos, se hace enemigos, pero también los amigos le conocen, los enemigos le conocen. Y uno conoce entonces quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Uno es conocido y uno conoce a los demás. Por ejemplo, o sea, lo que habíamos hablado de las personas con quienes nosotros mantenemos contacto. Puedo levantar el teléfono ahora y puedo llamar a un amigo en Cristo. De hecho, a algunos que yo había pensado que eran amigos en la colaboración, tengo todavía sus teléfonos. Ahora que son enemigos, a lo mejor podría levantar el teléfono y hablar con alguno de los enemigos de la colaboración de Cristo. Pero así, colaborando, uno conoce y uno es conocido. Dice en Romanos 16, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Los que estaban en Roma, los que estaban colaborando en Roma, habían alcanzado a muchos de ahí, de su región. O sea, sus nombres habían viajado, sus reputaciones habían viajado por el trabajo que habían hecho, la colaboración que habían hecho. Dice ahí en versículo 19, así que me gozo, el apóstol Pablo, me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios para el bien y simples para el mal. Vaya conmigo por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 1. La Biblia dice, pero en cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco que vuestra disposición, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a muchos. Nosotros queremos conocer y ser conocidos para que la gente escuche de nosotros y de nuestro trabajo, no para que nosotros podamos gloriar. Toda la gloria va con el Señor Jesucristo, sino que es para estimular, es para motivar, es para animar a los demás, para también entrar a la colaboración en la vida cristiana. Estamos ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Miramos al versículo 6, la Biblia dice, y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya.
porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Pablo está diciendo esto, de que yo he escuchado tanto de vuestro trabajo, de vuestra colaboración, de que yo no tengo necesidad para estar diciendo a todos los demás cómo nosotros habíamos ganado a vosotros al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando de otras personas que no conocen a nosotros, que luego vienen a nosotros y dicen, hey, habíamos escuchado de los de la iglesia en Tesalónica, como ustedes habían ganado a ellos al Señor, como ustedes habían discipulado a ellos al Señor, y ahora ellos están predicando el Evangelio, ahora ellos están colaborando, ellos están discipulando a los demás, tanto que ahora siquiera las personas que nosotros no conocemos nos están alcanzando, nos están diciendo, hey, habíamos escuchado de los que están en Tesalónica, habíamos escuchado de que como ustedes habían ganado a ellos al Señor y como les habían discipulado, como habían colaborado en la obra del Señor. Si no colaboramos, no conoceremos ni seremos conocidos. La Biblia dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí esta epístola, os saludo en el Señor. Ahora la gente pregunta, ¿quién es Tercio? Pues esta epístola sí fue escrita por el apóstol Pablo, sino que el Tercio le estaba ayudando para, ¿cómo se llama? Dictar, ¿no? Le estaba dictando, o sea, Pablo le estaba diciendo qué escribir y Tercio le estaba sirviendo como mano. Dice, yo Tercio que escribí esta epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo no pudo decir, o no podía decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sin él no había conocido a todos vosotros. Toda la lista de los amigos, toda la lista de los colaboradores, toda la lista de los hermanos, hermanas en Cristo, él no podía haberles mandado saludos, él no podía haberles bendecido en el Señor si no los hubiera conocido. ¿Por qué? Porque si nosotros no colaboramos, no conoceremos ni seremos conocidos. Punto número 5, más importante que conocer y ser conocido. Punto número 5, si no colaboramos, la cruz de Cristo no se conocerá. Si no colaboramos, la cruz de Cristo no se conocerá. Si nosotros no hubiéramos ido a Detroit, o a Washington, o a Atlanta, o a Aruba, donde quiera, esas personas a quienes habíamos alcanzado con el Evangelio, esas personas a quienes habíamos predicado la cruz de Cristo, ellos no lo hubieran oído. ¿Y cómo oirán sin quien les predique? ¿No? ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? O sea, son enviados los predicadores. Los predicadores prediquen. La gente oyen. La gente hace la decisión en su corazón para creer y para invocar el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no pueden invocar, no pueden creer, no pueden oír si no hay quien les predique. Si no colaboramos, la cruz de Cristo no se conocerá. Romanos 16, versículo 25. Y al que tiene poder para confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Si el apóstol Pablo no hubiera sido obediente al mandamiento santo, entonces a lo mejor nosotros hoy día no tendríamos el Evangelio. Porque nosotros vimos la semana pasada que Pablo había propuesto en su corazón, no solamente para ir a Roma, sino que también para ir a los confines de la tierra. Quería ir hasta España. Pero en camino se detuvo, o fue detenido más bien, ahí en Roma.
lo llevaron ahí al tribunal de César para tener su apelación. ¿Y qué fue el resultado? Dios sabía que Pablo iba a ser utilizado grandemente por él en predicar el Evangelio. Nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos que dice que los de la casa de César le saludan, que quiere decir que él, estando en prisión, estando encarcelado, estando preso, él seguía predicando el Evangelio. Me recuerda de una historia de un gran amigo mío, el hermano Rob. Todos han escuchado del hermano Rob, todos saben quién es, ¿no? Bueno, los que lo conocen saben quién es. Pero ese amigo, ese hermano en Cristo, parece que cada vez que él se pone a predicar el Evangelio, cosas asombrosas empiezan a suceder. O sea, una historia, y vamos a proceder, pero este hermano les voy a contar para que los que no saben, que lo sepan. Este hermano Rob lo conocimos en Detroit cuando fuimos allá en el año 2015. El hermano Rob lo vi otra vez en Washington. Yo creo que estaba en Washington en el 2015-2016. Luego estaba en Atlanta en el 2016. Luego cada evento de ganar almas, donde nosotros íbamos, ahí estaba el hermano Rob, el hermano Shane y varios otros. Pero estamos ahorita pensando en el hermano Rob. Él es un hombre que lee las Escrituras, que escucha y predica las Escrituras. Él que es uno que ama al Señor. Y él, por fe, fue a África. Pasé un tiempo con él en África. Pero antes de que yo pasé un tiempo con él ahí en África, él fue también a África. Y fue uno de los cuantos que estaba en peligro de ser deportado de África por la predicación de la palabra de Dios. Y es así como, él me dice, mira hermano, es así como nosotros estamos leyendo el libro de Hechos. Vamos de aquí, vamos para allá, luego nos amenazan, nos arrestan, nos llevan y vino a ser. Así que estaba ya en África y lo arrestaron. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra. Habían dicho que son predicadores de odio y no sé qué, así que van a ser deportados. Entonces fue arrestado. El amigo estaba ahí con esposas, estaba detenido el amigo con algunos otros amigos ahí, predicadores de la palabra. Y estaba con los agentes de inmigración. Y estaba ahí, tenía su Biblia con sus esposas puestas. Estaban simplemente viendo, dice, bueno, mientras que estoy aquí voy a aprovechar de tiempo. Voy a leer algo de mi Biblia para que no vaya a desperdiciar el tiempo. Entonces está ahí leyendo su Biblia. Y habían como 3 o 4 guardias de inmigración. Y les daba curiosidad. Entonces, ¿qué? Está echando ojo ahí. Hey, ¿qué es lo que lees ahí? Oh, mira, amigo, que nomás estoy leyendo aquí mi Biblia. Ajá, ok. ¿Qué es lo que dice ahí la Biblia? Y el hermano Rob aprovechó la situación, aprovechó el hecho de que él estaba esposado, estaba preso y estaban cautivados, o sea, que no podía ir a ningún lado. Entonces decía, mira, amigo, que te voy a comentar aquí de Jesús y de la Biblia y de la salvación y del Evangelio. Y que sabes que todos somos pecadores, que merecemos el infierno y que Cristo murió para pagar todos tus pecados. Y sabes que no es arrepentido de los pecados, sino que es simplemente la fe en el Señor Jesucristo que te salva. Y una vez que tú crees en el Señor Jesucristo y le pides la salvación creyendo Él que te puede salvar y que te puede mantener salvo, entonces Él te salvará y estará salvo para siempre. Y esta guardia de inmigración estaba tan feliz después de haber orado, después de haber pedido la salvación del Señor Jesucristo en ese momento, porque el hermano Rob fue colaborador en Cristo Jesús. Ese guardia, que estaba el más grande de todo el grupo, dice el hermano Rob, que se levantó y gritó, ¡soy salvo! Y miró en su derredor, y miró a los presos que él había ayudado a detener, y miró a sus compañeros de trabajo, quienes habían ayudado a detener a los colaboradores en Cristo, y dijo en sí mismo, dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y dice el hermano Rob que él se fue. Él se fue de su puesto, él se fue de su trabajo, él quitió, digamos, ¿no? Él renunció a su puesto en ese entonces porque se daba cuenta de que él en ese momento no era colaborador en Cristo Jesús, no era enemigo en Cristo Jesús. Y en ese momento que él creyó, se arrepintió y luego se hizo amigo de la causa de Cristo. Pero eso es así, si nosotros no colaboramos, la cruz de Cristo no se conocerá. Si el hermano Rob no hubiera ido a Detroit, si el hermano Rob no hubiera ido a Washington y a Los Ángeles y a Portland y a Atlanta y todas las otras partes para aprender a ganar almas, a ser colaborador en Cristo Jesús, no hubiera ido por fe a África, no hubiera sido arrestado, no hubiera hablado con ese guardia y ese guardia no hubiera conocido la cruz de Cristo, no hubiera conocido
la dulzura de la salvación y el perdón de los pecados. Si nosotros no colaboramos, la cruz de Cristo no se conocerá. El apóstol Pablo dice, al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio. Él estaba él estaba adueñando de la predicación que él tenía. Sí es el evangelio del Señor Jesucristo, sí es el evangelio que viene de la palabra, pero lo que yo predico de la palabra es mi evangelio, son mis buenas nuevas que yo vengo trayendo. No es diferente de lo que se encuentra en la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo dice que yo no predico a mí mismo, sino que predico a Jesucristo crucificado. Entonces, según mi evangelio, simplemente hablando de su ministerio, hablando de su trabajo, la predicación de Jesucristo, dice, al que tiene poder para confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora es hecho manifiesto, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones, para obediencia de la fe. Si no colaboramos, la cruz de Cristo no se conocerá. O sea, si está escondido en nuestro evangelio, está escondido a los que están perdidos, a los que se pierden. Si no colaboramos, la cruz de Cristo no se conocerá. Punto número 1, la vida cristiana es una colaboración. Para ser colaborador en Cristo Jesús, nosotros tenemos que laborar o trabajar en Cristo Jesús. Punto número 2, hacemos amigos en la colaboración. Punto número 3, hacemos enemigos en la colaboración. Pero nosotros no podemos hacer amigos ni enemigos si nosotros no estamos colaborando. Si no colaboramos, no conoceremos ni seremos conocidos. Pero más importante, si no colaboramos, la cruz de Cristo no será conocido. ¿Qué haremos pues? Cuando los de Jerusalén fueron enfrentados con la verdad en el día de Pentecostés, preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quieren vivir la vida cristiana? Pónganse a trabajar en la vida cristiana. Mateo 9:35 dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. No dice alguna enfermedad, no dice algún achaque en el pueblo, sino que dice toda enfermedad, todo achaque del pueblo, todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo. Tenemos que ponernos a trabajar en la vida cristiana. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Pónganse a trabajar en la vida cristiana. Segunda de Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pónganse a trabajar en la vida cristiana. ¿Quieren amigos en la vida cristiana? Pónganse a trabajar en la vida cristiana. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay un amigo más cercano que un hermano. Yo podría decir que el hermano Rob, el hermano Shane y muchos otros hermanos son más cercanos conmigo que a mi propio hermano. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay un amigo más cercano que un hermano. ¿Por qué? Porque somos colaboradores en Cristo Jesús. Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. O sea, para tener amigos, pónganse a trabajar en la vida cristiana. ¿No tenemos enemigos en la vida cristiana? Pues quiere decir que nosotros no estamos haciendo nada para causa de Cristo. Entonces, ¿qué es la respuesta? Pónganse a trabajar en la vida cristiana. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿De quiénes? De los enemigos de Cristo. Juan 16:33, el Señor Jesucristo hablando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo mismo nos dijo que íbamos a tener enemigos en esta vida, y si nosotros no tenemos enemigos en esta vida, pónganse a trabajar en la vida cristiana. ¿No conocen a muchos, ni son conocidos de muchos en la vida cristiana? ¿Cuál es la respuesta? Pónganse a trabajar en la vida cristiana. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, vagabundos exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué es necesario para invocar el nombre del Señor? ¿Cómo invocarán en aquel en cual no han creído? Ellos no creyeron. Dice sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Siba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿No conocen a muchos, ni son conocidos de muchos en la vida cristiana? Pónganse a trabajar en la vida cristiana. Los demonios habían conocido, sabían quién era Cristo, sabían quién era Pablo. ¿Por qué? Porque ellos habían trabajado, ellos eran colaboradores en Cristo Jesús. ¿Hay gente que no conocen de la cruz de Cristo? Hay un montón de gente. La mayoría de la gente no conoce de la cruz de Cristo. ¿Qué es la respuesta? Pónganse a trabajar en la vida cristiana. 2 de Corintios 6:1 dice así, pues nosotros, como sus colaboradores, os exhortamos, nos animamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gente pregunta, ¿es posible recibir la gracia de Dios en vano? Sí, es posible recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué significa? Es posible ser salvo en vano. Es posible ser salvo y perdonado todos sus pecados y para que sea todo en balde. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Miramos lo que dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, versículo 10, la Biblia dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Cómo es para recibir la gracia de Dios en vano? ¿Cómo es recibir la gracia de Dios en balde si nosotros no nos hacemos colaboradores en Cristo Jesús? Hay gente que no conocen de la cruz de Cristo. Pónganse a trabajar en la vida cristiana. Por eso la Biblia dice, y nosotros escuchamos esto siempre, pero lo vamos a leer otra vez. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pónganse a trabajar en la vida cristiana. ¿Cómo fue que comenzó Pablo? Porque nosotros vemos aquí en Romanos 16 que esta sí es una carta, esta es una epístola que el apóstol la iglesia que estaba en Roma, un lugar ni siquiera a donde él había conocido todavía. ¿Quién había comenzado la iglesia en Roma? No tenemos idea específica de la Biblia, pero nosotros vemos que Aquila y Priscila eran de Roma, fueron expatriados de Roma, pero luego aquí está diciendo Pablo, hey, estoy escribiendo a la iglesia que está en Roma, saludad a Priscila y Aquila, que significa a lo mejor que ellos ya habían devuelto ahí, que a lo mejor ellos estaban predicando la palabra ahí, a lo mejor ellos estaban siendo colaboradores en Cristo Jesús ahí en Roma. Y cuando el apóstol Pablo dice, hey, quiero que saludáis a todos vosotros que estáis allí en Roma, sería que él a lo mejor ni siquiera conocía a muchos de ellos, pero él fue conocido por ellos y él había escuchado, había conocido a ellos de lejos, porque ellos todos fueron colaboradores en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo comenzó Pablo a ser colaborador en Cristo Jesús? Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, el capítulo famoso sobre la conversión
de Saulo, el apóstol Pablo. Muchos piensan que su nombre cambió de Saulo a Pablo. Cuando leemos el texto, claramente dice que también era Pablo, o sea que era su nombre también. Dice Hechos 9:1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajesen presos a Jerusalén. O sea, el apóstol Pablo comenzó como enemigo de la cruz de Cristo, como enemigo de la vida cristiana. Versículo 3. Y yendo por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Igual como los que escucharon la verdad en el día de Pentecostés, dice: varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pablo preguntó, o Saulo preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso sí es algo que nosotros como cristianos, como salvos, como santos, deberíamos de constantemente y consistentemente hacer la pregunta a nosotros mismos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está la respuesta. La voluntad de Dios aquí está. Y nosotros leyendo las Escrituras, obedeciendo las Escrituras, nosotros podemos recibir la respuesta a esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Se les voy a leer esto. Vemos que es lo que Cristo quiere que hagamos en Hechos capítulo 1. Versículo 8, él dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo era colaborador en Cristo Jesús y estaba presto, estaba listo para hacer lo que el Señor quería de él, para ser testigo de una vez que él fue salvo, para ser testigo a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que para él en ese entonces fue España, pero hasta lo último de la tierra. ¿Qué haremos entonces? Nos pongamos a trabajar en la vida cristiana y como resultado tendremos amigos, tendremos enemigos, conoceremos, seremos conocidos, pero más importante que todo, el Señor Jesucristo será conocido hasta lo último de la tierra. Ahora, por eso es que es tan importante lo de ganar almas. Es por eso que es tan importante que nosotros deberíamos de leer la Escritura y dejar que la ley de libertad, como un espejo, mostrarnos a nosotros qué tenemos de mal. ¿Qué es lo que nos previene de servir al Señor? ¿Qué es lo que previene a nosotros de ser un colaborador en Cristo Jesús? Podemos ser más eficaces, podemos ser más audaces, tener más denuedo en nuestra fe, en nuestro trabajo. Y así seremos nosotros colaboradores en Cristo Jesús. Terminamos con una palabra de oración. Señor, damos gracias, Señor, por el libro de Romanos, Señor. Sabemos que de una vez que la gente se convierte al Señor, la epístola de Romanos, la carta a la iglesia de Roma, es uno de los libros primeros que se recomienda a leer. Y podemos ver por qué, Señor, porque hay muchas lecciones buenas, hay muchos principios que se pueden aprender de la carta a la iglesia que está en Roma. Y hay mucho ejemplo, mucho patrón que nosotros tenemos para poder seguir. Ayúdanos, Señor, para recordar de estos principios. Ayuda a nosotros a atesorar a estas cosas en nuestro corazón, para que nosotros podamos ser eficaces, para que nosotros podamos ser trabajadores, para que podamos ser buenos y fieles colaboradores en Cristo Jesús. Y damos gracias por este mensaje, por tu palabra, por la salvación. Y todo esto pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar con un himno más. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número
532. Al himno número 532 vamos a quedar un himno más. Grato es decir la historia. Himno número 532. Grato es decir la historia, para recordarnos que nosotros deberíamos ser colaboradores y predicar el evangelio donde sea que vayamos nosotros. Comience de nuevo, por favor. 528. Ya. Perdón, es el 528, ese fue así. Entonces, que no lo reconocí. Pues decir la historia de celestial favor de Cristo, de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada
gracias por esta predicación que recibimos hoy. Ayúdanos en todos nuestros días, en todos los días, a hacer tu voluntad y a predicar tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén.